un silo. Y esos datos tienen sentido cuando los usas, pero los usos tampoco tienen sentido en sí mismos, sino son para algo. Y ese para algo es para la estrategia. De forma que, si tú no consigues relacionar tu estrategia global, declinarla en unos KPIs, esos KPIs, ver qué casos de uso son los que tienes que implementar para dar cumplimiento a esos KPIs y, por lo tanto, qué datos tienes que usar para esos usos que te llevan a esos KPIs estratégicos, es muy complicado que puedas convencerle a tu CEO de lo que vale, del valor que tiene todo lo que estás haciendo, ¿no? Mira, nosotros en el club de CDOs hemos desarrollado una herramienta que se llama el Data Toolkit, que al final lo que pone en relación es todos los ámbitos del dato, los 21 ámbitos del dato identificados, precisamente con ese mapa de dependencias que describía antes. Es decir, que es que todo está interrelacionado y por eso la clave para que la estrategia del dato esté integrada dentro de la estrategia de la compañía es hacer comprender a la alta dirección que todo lo que hacemos está relacionado no ya en una cadena de valor, sino en un ecosistema de valor. Muy bien. Pues yo creo que continuamos en esa línea del valor de los datos y hace poco creo que el Estado, el Gobierno ha anunciado algo así como una oficina del dato gubernamental. Es decir, esto viene a contrastar o a corroborar de alguna forma la importancia, ¿no?, que tienen los datos, no solamente en el ámbito privado al que nosotros pertenecemos, sino también en el sector público, ¿no? De esta manera entiendo o quiero pensar que con este contexto que estamos describiendo, ¿no?, a los equipos de datos pues estáis, os incluyen y os involucran, ¿no?, desde el principio en cualquier iniciativa para asegurar que los datos se capturan debidamente, se tratan, se analizan y sobre todo que están disponibles para cualquier necesidad de la compañía, ¿no? Juanfran, ¿qué te parece? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que a Rafa es el primero que le llama a cualquiera de la compañía, ¿no?, cuando quiere hacer algo, y a mí igual. Sí, la primera puerta que llamar es datos siempre. No, bueno, yo creo que aquí hay camino por recorrer y a veces tiene su sentido, ¿no? Tenemos una serie de áreas que en algunos casos son relativamente nuevas y que no estaban dentro de los procesos que existen en la compañía y que hay que conseguir pues, modificar ciertas inercias que tienen las compañías para tratar de ver. Aquí, por ejemplo, bueno, a mí muchas veces dentro del club me llaman un poco ateo, ¿no?, porque todos defienden el data first, oye, el empezar por el dato todo. Yo digo que por lo menos yo con el data at the beginning me conformo. Que es, oye, no tanto, oye, que ser el primero, sino, oye, que nos involucren desde el inicio para tratar de ver. En este sentido, ¿no?, oye, nosotros en Mutua, por ejemplo, hemos tratado de trabajar en ciertas formas de cómo podemos operativizar esto. Una de ellas es, tenemos un framework de Agile propio de la compañía para aplicar Agile en la transformación tecnológica que estamos realizando, bastante ambiciosa y cubriendo muchos proyectos, y lo que hemos hecho es crear un rol, una figura dentro de Agile, que es el Data Officer, que es el especialista de datos, que esté involucrado desde el comienzo y que de esta manera consigamos avanzar en esta línea. Es algo que, bueno, hay mucho camino por recorrer, sí que es verdad que, oye, vamos avanzando y cada vez son más los que llaman a la puerta porque al final se ve el valor. El tema es que si no tienes en cuenta los datos, al final luego las cosas cuesta mucho más hacerlas. Y si las tienes que hacer a posteriori, cuando ya no hay músculo en la empresa, es más complicado. Al final pensemos que cualquier proyecto, ya sea algo de cara al usuario, de qué datos les vas a dar, cómo los vas a analizar luego desde el punto de vista de reporting, o si quieres mejorar la analítica y la inteligencia artificial, necesitas todo eso. Si esto lo piensas desde el principio, lo estructuras de una forma transversal que valga para todos, si no, al final lo que vas haciendo es abordar cada uno de estos casos por separado, con su correspondiente pues, esfuerzo y demás. Claro. Así que yo creo, y respecto a que haya creado el Estado una oficina de datos, yo creo que, bueno, toda noticia de que haya más foco en datos en la sociedad, se esté poniendo más foco, creo que es buena. Igual que también, oye, quería daros la enhorabuena a Snowflake, ¿no?, que salisteis ayer a bolsa y el mercado respalda, Warren Buffett también, lo cual también es una señal, ¿no?, de que todo este mundo está aquí. Como decía también el concejal de innovación, no es el futuro, es el presente, y lo que tenemos que ver es, oye, cómo seguimos adelante. Muy bien, gracias. Comentabas un tema que yo creo que es fundamental. Nosotros, probablemente todos los que estamos metidos en la digitalización, la transformación y tal, somos más sensibles a él, pero creo que vale la pena ponerlo de relieve, que es la inercia de las propias empresas, que hablabas antes, ¿no? Quizás esas inercias de las compañías hacen que los cambios a veces pues, cuesten, ¿no? Cuesten bastante, sobre todo Rafa,
esta va para ti. Yo creo que esto es por una cuestión de que no se pone suficiente foco en la gestión del cambio como tal, en la gestión de cambio cultural que implica también todo lo que es la innovación en la digitalización de las compañías, la gestión de los datos, la utilización de los datos, la innovación. Se asume quizás que bueno, pues el cambio va a pasar o va a ocurrir por sí mismo de manera natural y a lo mejor no se le presta la suficiente atención. O sea, ¿cómo ves este tema? Pues sin duda, o sea, de hecho, la mayoría de los procesos de transformación fracasan, ¿no? Y bueno, a veces seguramente fracasan, Juanfran, como decías tú, porque no nos llaman, ¿no? Lo suficiente, vamos, recogiendo el guante. A mí sí que es verdad que me llaman bastante, pero me llaman de todo, ¿sabes? Para llamarme para el tema de los datos, bueno, eso ya lo tenemos que hacer ver un poco. Pero lo cierto es que sí, en general, en los proyectos de transformación, y aunque sean proyectitos o proyectazos, como siempre además los recursos suelen ir bastante escasitos, pues no dejamos una parte para la gestión del cambio. Y es fundamental, y así tienes un montón de tecnología que compras y acabas tirando a la basura, o informes que luego nadie usa, o que realmente no es lo que pidió el usuario, Claro. modelos que se van degradando pues porque nadie se ocupa de ellos, porque no les has imbuido en el cambio ese de volver a usarlo, porque al final la gente nos incluyo a nosotros, ¿no? que somos súper modernos y estamos aquí en todo, pero lo cierto es que no nos gusta cambiar. Entonces, cuando viene un cambio, lo primero que nos preguntamos siempre es, primero, ¿es necesario este cambio? O sea, ¿realmente este cambio hace falta? ¿No? Luego la siguiente pregunta es un clásico, ¿no? ¿Yo qué gano? ¿No? Cuando con este cambio yo concretamente, ¿qué gano? ¿No? Y luego hay una tercera pregunta que muchas veces nos olvidamos, pero que la gente en su foro interno sí se hace. Y es que si quien me está pidiendo el cambio está legitimado para hacerlo, ¿no? Y esto es muy importante porque habla de liderazgo, ¿no? Habla del ejemplo, ¿no? De esa ejemplaridad que tiene que tener el que te pide el cambio, ¿no? Con lo cual ahí ya hablamos de liderazgo. Pero si hablamos además de si ese cambio es necesario, ahí lo que estamos hablando es que las personas nos están pidiendo un propósito. Es decir, ¿para qué es este cambio? ¿No? Bien, en ese propósito, en ese para qué, en esa necesidad de dar ejemplo y en ese qué gano yo también, ¿no? Que en el qué gano yo, pues estamos hablando de incentivos, ¿no? La gente necesita un incentivo, una motivación, ¿no? Motivación, ejemplaridad, propósito. Se habla de liderazgo. O sea, los proyectos de cambio en data y tal y todas estas cosas realmente son proyectos de cambio que tienen que ver con las personas. Y si fracasan por las personas. Entonces, yo abogo por un liderazgo, el Chief Data Officer o director de datos, responsable de datos, como lo queramos llamar. Es verdad que tiene que saber de tecnología, es verdad que tiene que saber de talento, es verdad que tiene que saber de datos, pero hay un skill, ¿no? Que probablemente es el más importante para pilotar todo ese cambio y que sea sostenible, que es el liderazgo. Claro. Bueno, en esa misma línea, Rafa, bueno, ahora esta va para ti otra vez, Juanfran, así vamos alternando. En esa misma línea de liderazgo, no solamente de vuestras posiciones, antes también, Rafa, comentabas al principio el que los datos son para algo, ¿no? Al final son para un propósito de la empresa, para un propósito de estrategia, para un propósito de contribución a la estrategia de la compañía, ¿no? Y en esto que estamos hablando, liderazgo y contribución, al final se trata de aportación de valor, ¿no? Y una vez que tenemos trazado, creo que nosotros estamos hablando, bueno, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Juanfran, ¿cuáles crees que son los retos, ¿no? que podemos tener, los que nos enfrentamos, para que esa creación de valor para la empresa sea tangible para las personas, para los usuarios y sobre todo también para la más alta dirección? Vale, y bueno, yo creo que aquí me gustaría separar en dos, ¿no? Una parte que es la entrega de valor y otra la alta dirección, ¿vale? Porque yo creo que lo mismo las soluciones a proponer pueden ser diferentes en este sentido. En el primero, yo creo que para la entrega de valor hay dos cosas que son clave, que es la operativización y el foco. ¿Por qué? La estrategia es muy importante, es clave y es el inicio, ¿vale? Pero tener una buena idea es importante, pero hacer la realidad marca la diferencia, ¿no? Es una cosa que nosotros repetimos mucho y es básicamente porque la mayoría de los cambios, una transformación de datos es un cambio, ¿vale?
transformacional en una organización con un componente cultural alto, donde suelen fallar es en esa operativización. La idea es buena y muchas veces, oye, comentamos todos abiertamente, incluso algunas veces en el club, pues oye, gente de fuera dice, joder, ¿y allí compartís todo y contáis todo? Sí. Joder, pero estáis exponiendo... Dices, sí, el problema no es... La idea tiene valor, pero lo complicado es que cada uno de nosotros en nuestra organización lo llevemos a cabo en ese contexto. Entonces, en ese sentido, creo que es clave atender no solo hacia dónde quieres ir, sino cómo lo vas a hacer, esos modelos operativos, tratar de engrasar toda la cadena para que esto luego se pueda ejecutar, teniendo en cuenta temas, como comentaba Rafa, de todo el cambio cultural, de poner atención, de la gestión del cambio y todas las estructuras. Al final tienes que ver el end-to-end y ver que el end-to-end, pues que la gente está alineada, que está claro cuál es la dirección, que la gente tiene foco, ¿no? Que decíamos el otro eje, por ejemplo, la cooperativa el otro foco. Necesitas que la gente tenga foco en ello que está haciendo y que no sea un tema adicional que ha caído por ahí que alguien tiene que hacer, sino que pueda realmente estar realizándolo. Y si consigues que esto funcione, al final lo que vas a lograr es que haya una entrega con cierta cadencia, siempre nos gustará que fuera más rápida, pero si logras esta cadencia, al final ese objetivo que tienes que está marcado. El problema es cuando no tienes esa cadencia y lo que tienes es, oye, una cosa que avanza, otra que no, esta que tal. Entonces, al final lo que consigues es que no tienes esa sensación de avance continuo, que lo que permite en un cambio cultural es, oye, la sensación de vamos bien, ¿no? Vamos recorriendo el camino. Y respecto a la alta dirección, yo creo que aquí es un tema complicado por un motivo, y es nadie duda del valor de los datos y cualquiera de la alta dirección lo sabe. Es decir, raro es, ¿no? Un miembro de un comité de dirección o de un consejo de administración que no sepa que, oye, que los datos de la inteligencia artificial, los datos de analytics es algo, oye, que necesitan y demás. El problema suele estar en que no son conscientes de la dificultad que esto tiene realizarlo, ¿vale? Entonces, realizarlo requiere de su soporte constante en el tiempo y es algo arduo y complicado. Entonces, yo creo que es muy importante la parte de data literacy, de tratar de que realmente entiendan lo que hay, y a veces hay technicalities, pero no los puedes obviar. Es decir, entonces, como dices, oye, ¿puedo hacer una carrera de ingeniería más fácil? Pues no, macho, la ciencia es como es. Es decir, ¿puedo hacer que la vacuna de COVID sea más fácil? No, es como es, ¿no? Pues un poco en datos pasa lo mismo. Es decir, los datos son como son, tienen technicalities. Entonces, si de verdad quieres poner foco desde toda la compañía, necesitas entender, no bajo nivel y no, oye, cómo funciona, pero sí los technicalities que hay y los problemas que pueda haber para poder acompañar. Y de esa manera podrás ver tú mismo desde la alta dirección cómo ese valor se va aportando y cómo tú contribuyes a empujar esta rueda que siga aportando. Entonces ahí tenemos una doble labor de, les pedimos soporte, pero les tenemos, entre comillas, ¿no? que formar, ayudar a que entiendan qué hay para que así nos puedan soportar. Y es algo que es muy complicado, porque a todos nos pasa, cada uno a nuestro nivel, ¿no? Que tienes que tener mucha capacidad de abstracción y de explicar de las cosas de una manera pues, entendible por cualquiera. Claro, se me ocurre en ese sentido, o sea, estamos hablando al final de que en la aportación de valor hay efectos de largo plazo, ¿no? Algunos no son inmediatos. Entonces, lo que hay que medir también, entiendo que son, también comentabas, Juanfran, los avances, ¿no? Cómo se va progresando en eso. La pregunta entonces, Rafa, es vosotros o nosotros, porque yo al final, de alguna manera, evidentemente estoy en vuestro lado, ¿no? ¿Somos en el cuchillo, en casa del herrero cuchillo de palo, o aportamos, somos ejemplares y realmente tenemos una manera de medir y contribuir a que eso se visualice, a enseñarles a la organización y evidentemente a la alta dirección cómo va eso progresando, cómo va avanzando, aunque algunos efectos pues vayan siendo a largo plazo, pero podamos ir midiendo de alguna manera esto? ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, o sea, es un buen refrán, es el casa del herrero cuchillo de palo, que nos podríamos aplicar muchos CDOs, ¿no? También hay otro, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Esto también nos lo podríamos aplicar, ¿no? Por eso tenemos muchas veces que acompañarnos de algún compañero. El refranero español nos acompaña mucho. Tenemos, sí. tenemos muchas.
refranero español es muy sabio, ¿no? Y siempre tenemos una que nos ayuda a la situación. Totalmente, totalmente, sí, sí. Pero es verdad, o sea, a veces los CDOs no nos guiamos por KPIs, pero también es cierto que, pero no es una excusa ni una disculpa, pero es verdad que los KPIs en general en tema de data aún están poco maduros, ¿no? Están muy verdes. No estoy hablando del gran KPI, ¿no? De la piedra filosofal esa del valor del dato, ¿no? Bueno, que nos vamos acercando, ¿no? Estamos haciendo aproximaciones sucesivas, ¿no? Pero del cual se habla poco y se necesitaría mucho, pues para una cosa que comentaba antes Juanfran, ¿no? Para ver cómo en el tiempo vamos avanzando, ¿no? Y para ver cómo le demostramos al CEO que aportamos valor, ¿no? Y cómo poder convencerles de esa necesidad, de ese apoyo sostenido, ¿no? en el tiempo. Pero bueno, yo siempre me acuerdo de una frase con esto de los KPIs de Lord Kelvin, del de los grados, ¿no? Que decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto pasa con los datos, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante que todos desarrollemos KPIs que nos vayan indicando si vamos bien, si vamos en el camino, ¿no? Eso es por ejemplo, una obsesión que hemos tenido siempre en el club, ¿no? Y de hecho, pues hemos desarrollado el Datamap, ¿no? Que es un cuestionario que te indica tu grado de madurez en el dato, ¿no? Y bueno, lo puedes comparar con otros sectores, lo puedes comparar con otras empresas de tu mismo sector, te puedes comparar en el tiempo. Este tipo de KPIs son muy relevantes. Nosotros en Bankia, por ejemplo, usamos uno o sea, que si lo cuentas así, pues parece una tontería, ¿no? Porque parece muy pequeñito, que es el KPI de reusabilidad, ¿vale? Pero si entendemos que uno de los problemas que tiene el mundo del dato es que las compañías han ido creando silos, ¿no? Y trabajan en silos, la reusabilidad ya suena como algo un poco disruptivo, ¿no? Es decir, que se colabore, ¿no? En Bankia lo que hicimos, una especie de experimento, es que los equipos agile de informacional, de data, les pusimos como KPI que tenían que conseguir, es decir, un objetivo de reusabilidad del 60%. Es decir, los datos que usara cualquier tipo de proyecto que tengan que hacer, el 60% tienen que usarlo otras unidades. ¿Qué pasa? Que al principio la gente dice, bueno, eso está chupado. Bueno, está chupado, pero para cumplir ese KPI tienes que conocer lo que hacen otros y saber qué datos utilizan otros. Claro. Entonces, al final, ¿eso qué ha provocado? Pues ha provocado que la gente hable, por ejemplo, ¿no? Que no está mal. Y que la gente, cuando no llega a ese KPI, hable con otras unidades y le diga, oye, estoy construyendo un nuevo informacional para lo que sea, ¿vale? Para un modelo o para un set de datos, y estoy en el 50% de reusabilidad. ¿Algo de lo que estoy construyendo yo nuevo te serviría para cumplir ese 60%? Así que es un KPI, por ejemplo, que es muy tonto, pero que se ha convertido en una buena práctica para romper los silos, ¿no? Bien, pues este tipo de pequeños KPIs, sin llegar al del valor del dato, ¿vale? Sin llegar a la piedra filosofal. Este tipo de KPIs pequeños no solamente nos sirven para medir, sino que provocan un cambio. Yo creo que esto es lo que los profesionales del dato, empezando por nosotros, los que somos responsables de data, tenemos que juramentarnos y es donde tenemos que poner el esfuerzo precisamente para que en casa del herrero no haya un cuchillo de palo. Está muy bien. No, se me ocurría, es una pequeñísima cuña comercial, pero es que hay uno de los elementos fundamentales de Snowflake, que es el Data Exchange, ¿no? Que es uno de los elementos diferenciales y disruptivos realmente de la tecnología y que va justo en esa línea. Va exactamente en la línea de darle usabilidad a los mismos datos, poderlos utilizar en diferentes áreas, business units, líneas de negocio con diferentes estructuras de computing, pero que los datos se puedan reutilizar y te lo va midiendo, ¿no? Cuál es la activación y cuál es la usabilidad que tienen esos datos precisamente, ¿no? El impacto en eficiencia es espectacular, ¿no? Ese es el más obvio. Pues para terminar, Juanfran, es para Juanfran, pero si queréis sois los dos en realidad, ¿no? Los dos, de lo que os conozco y sabemos de vosotros, sois dos profesionales, en realidad sois dos personas que parece y está patente, claro, en todo lo que hacéis con el CDO Club y demás, y en vuestras empresas, que siempre tenéis en mente el impacto en el negocio, ¿no? Y al final, bueno, sois personas, yo creo que bastante prácticas, que al final buscáis la praxis, la practicidad, si me permitís la palabra, en lo que hacéis, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitáis en el día a día, ¿no? Para esa practicidad? Yo creo que es algo muy sencillo, pero que es complejo de conseguir, y es simplemente
tener el talento y darle el caldo de cultivo para que pueda trabajar. Es decir, realmente el primer punto es, oye, tener buenos profesionales dedicados al dato, que sepan del dato, que tengan experiencia en el dato y que por lo tanto puedan aportar valor, ¿vale?, a cualquiera de la compañía y acompañar en ese viaje a cualquiera de las áreas para que cada vez sean más duchos, se utilice más, de una forma más avanzada el dato, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que algo que siempre coincidimos en el club es el tema del talento y sobre todo el talento con conocimiento y experiencia, ¿no? De hecho, el club pues, va a lanzar una certificación, ¿no?, de gobierno y estrategia del dato que va en este sentido por aquel profesional que quiera ahondarse en el dato y que quiera hacerlo desde un punto de vista eminentemente práctico de su aplicación, aparte siempre hay que tener unos conocimientos, ¿no?, pero sobre todo de cómo hacerlo y escuchar pues las piedras, roces, problemas, saltos y demás que tenemos que dar cada responsable de datos de nuestras compañías porque tengan esa oportunidad, ¿no? Y de ahí me lleva a lo segundo, ¿no?, que es el caldo de cultivo, que es por qué es tan complicado, ¿no? Y es tan complicado porque muchas veces el end-to-end de todo el flujo de datos tiene muchas patas, tiene mucha gente, tiene a veces incluso, bueno, puede haber intereses contrapuestos. Entonces lo que realmente necesitamos es ver cómo creamos esa estructura organizativa, operativa, de incentivos y demás para que todas aquellas personas que realmente quieren utilizarlo y todo aquello que quieren avanzar, que son muchas en las compañías, ¿no?, tengan el caldo de cultivo para simplemente poder hacerlo. Es decir, que es algo oye, que suena a decir, oye, toda la compañía dice, oye, yo quiero innovación interna, quiero tal, quiero que la gente pues utilice más los datos, los use tal. Lo que tenemos que hacer es conseguir crear ese caldo de cultivo para el que lo quiera, oye, para que la gente que necesite esa formación la tenga disponible, para que la gente que necesite autoconsumo, autoservicio tenga esas herramientas disponibles, para que la gente que necesita tener datos comunes para toda la compañía que sea el mismo lo tenga disponible. Entonces es crear ese caldo de cultivo. Y lo único que hay muchas de estas cuestiones, oye, que son estructurales, transversales y por lo tanto no es fácil. Entonces yo creo que nuestro mayor reto es crearlo y para ello, oye, pues tenemos que seguir explicando y convenciendo a toda la compañía, ¿no?, para que contribuyan y ayuden en este sentido. Así que Muy bien. algo fácil e inmediato. Bueno, oye, muchas gracias a los dos, muchas gracias también a Data Magazine y a todos los que nos habéis estado siguiendo. Yo creo que estamos justo en tiempo, así que, José Luis.